es el doctor Pablo de Jesús Vindas Acosta, tutor de la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y sin más, empezamos con la explicación. Esto que ven en pantalla es lo que en la materia procesos y estratégicas de aprendizaje a distancia llaman un mapa conceptual. Es decir, es un resumen de la materia de manera tal que me permita resumir con palabras claves en un espacio muy pequeño. Como pueden ver acá, en una página está resumido todo el capítulo 2. Y lo que vamos a hacer es pues hacer un repaso rápido de lo que es esto, porque ustedes ya estudiantes de la UNED de este curso ya leyeron el capítulo 2. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es un repaso simplemente. No es que yo aquí les vengo a explicar con lujo de detalles el capítulo 2. Bueno, primero que nada, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es el capítulo 2. El capítulo 2 habla sobre el nacimiento de la filosofía humanista. Y cuando hablamos de la filosofía humanista, es la que hablamos de la filosofía en función de la defensa del ser humano. Podríamos decir una filosofía antropológica, una filosofía que busca la reivindicación del ser humano. Entonces, en la página 35 tenemos una pequeña introducción. En la página 37 podemos ver que empieza el apartado 1, que es el movimiento sofista. En la página 39 tenemos el apartado 2, que es el Protágoras, el relativista ético-político. En la página 43 tenemos el apartado 3, Gorgias, el poder de la retórica. En la página 46 tenemos el apartado cuarto, que es Pródigo, el primer ateísta filosófico. En la página 49 tenemos el apartado quinto, que es Trisímaco, el realista político. En la página 52 tenemos el apartado 6, que es Alcidante, la reprobación hacia la esclavitud. Y por último, el apartado quinto, en la página 54, que es Sócrates, el filósofo moral. Entonces quiere decir que el capítulo 2 está constituido de 5 partes, con una pequeña introducción. Entonces, volviendo al tema, en la página 35 de la introducción, habla de los sofistas. Los sofistas es lo que hoy en día ustedes conocen como profesores o docentes. En aquel entonces, 500 años antes de Cristo, no habían profesores ni habían docentes, no había educación, no habían escuelas, no habían universidades, y entonces los encargados de enseñar a aquellos que eran pudientes eran los sofistas. Y por ese servicio cobraban. Entonces hay sofistas que llegaron a ser muy adinerados por brindar sus servicios. Los sofistas, en este caso, vamos a ver los sofistas que dan un origen antropológico de la filosofía humanista, ¿verdad? Y tenemos entonces aquí a Protágoras, Gorgias, Pródigo, Alcidamante, Trisímaco y Sócrates. El primero, que es Protágoras, fue un relativista ético y político, es decir, el relativismo lo que quiere decir es que no hay nada escrito en piedra, todo cambia. Hoy lo que es bueno puede ser mañana malo o al revés. Y entonces él tenía esa posición en relación a lo que era la ética y la política. Georgias exalta la retórica. La retórica es precisamente esto que yo estoy haciendo con ustedes. Es el discurso por medio del cual logramos una explicación, un análisis de un pensamiento y por supuesto antropológico, porque solo nosotros los seres humanos tenemos la característica de poder pensar y analizar. Entonces, Gorgias dice que la retórica
es una característica específicamente humana, dígase antropológica. Entonces, por lo tanto, él hace énfasis en esa filosofía. Pródigo habla sobre fundamenta la virtud y el ateísmo. Entonces, Pródigo es de los que se aparta completamente de los mitos griegos que daban explicaciones de la existencia de dioses, del origen del universo, y entonces él se aparta de eso y habla únicamente del origen del universo explicado a través del pensamiento, lo que vamos a llamar a conocer hoy, que veremos luego con Nietzsche, lo que conocemos como el ateísmo, el Dios ha muerto, el Dios no existe, ¿verdad? Y la aceptación del ser humano de que una vez que el hombre muere, debe aceptar su finitud. Hasta ahí llegó, no hay nada más después de eso. Después tenemos Alcidamante, que critica la esclavitud. Es decir, él, a pesar de que la política y la democracia griega estaban cimentadas sobre la esclavitud, que era lo que le daba la posibilidad a los filósofos de poder filosofar, de tener tiempo libre, de tener tiempo de ocio, él consideraba que todos los seres humanos éramos iguales y que todos teníamos igual dignidad y por lo tanto era impensable para él la esclavitud. Esa era su filosofía. Luego tenemos a Trisímaco, que es un realista político. Vamos a analizarlo con más profundidad más adelante. Y después Sócrates, que es el que nos habla de que por medio del diálogo se conoce la propia ignorancia. Sócrates considera que para poder salir de la ignorancia hay que dialogar, pero no un diálogo unipersonal, no un diálogo a solas, sino que el diálogo con los otros es el que permite el crecimiento del conocimiento personal, no solo de uno mismo, sino de los que emprenden ese viaje de conversación con nosotros. Podríamos decir entonces que estos filósofos que generan su filosofía antropológica humanística son los filósofos que dan origen a la ética y a la política. Desde este punto de vista, en el origen de la Grecia antigua, la ética y la política iban de la mano, porque se veía que la ética y la política era un deber del ciudadano, no como hoy día que el ciudadano no quiere saber nada de política, no quiere ir a votar, no quiere nada con la política porque la política hoy se ha corrompido y entonces sale a la luz aquellos increíbles casos de corrupción. Bueno, pues en aquel entonces no era así, en aquel entonces se creía que la ética y la política eran fundamentales para el bien común. Entonces, no podía haber ética sin política y no podía haber política sin ética. Y la idea de esto, como les repito, era la idea de el camino hacia el bien común. A partir de esto, entonces surge la fase humanista de la filosofía, donde todos somos iguales. Esa es la conclusión a la que llega estos filósofos antropológicos, humanistas, en la que se concluye de que todos los seres humanos somos iguales y por lo tanto no deben haber diferencias entre unos y otros. Dicho lo anterior, pasamos a dicha introducción, ¿verdad? Que es una introducción bastante interesante porque es lo que nos refiere a todo lo que vamos a ver a continuación. Pasamos a la página 37, al primer punto de los 5 que vamos a analizar, ¿verdad? Perdón, sí, vamos a analizar 5 puntos. Entonces, el primer punto a analizar es el movimiento sofista, el giro filosófico desde el cosmos
hacia el ser humano. Entonces, ¿qué son los sofistas? Ya lo acabo de decir. Los sofistas eran aquellos filósofos que se dedicaron a enseñar, aquellos filósofos que se dedicaron a ganarse la vida enseñando a aquellas familias pudientes que podían pagar por sus servicios para que les enseñaran a sus hijos lo que hoy conocemos como profesores, docentes, lo que este servidor en este momento está realizando con ustedes. ¿Cuáles eran las características de los sofistas? Recuerden, página 37. Las características de los sofistas eran, primero, el diálogo es el medio de comunicación por medio del consejo y aforismos. Aforismos es como decir metáforas, ¿verdad? Metáforas, hablar de una cosa, pero que no hablar directamente de ella, porque puede ser tabú, pero entonces usamos otras palabras. Segundo, el eje de la reflexión filosófica griega gira del cosmos a lo humano, ¿okay? Del cosmos, de la existencia del cosmos a lo humano, ¿ok? Pero entonces, estos sofistas vienen a dar un giro, porque entonces el giro va a ser antropológico, es decir, humanista, es decir, el cosmos va a venir a ser explicado por el humano, no al revés. El cosmos no explica al humano, sino que es el humano el que explica el cosmos. Y ese es el giro antropológico de los sofistas. Tercero, con los sofistas se registra el alba de la ética o filosofía moral. Kant, por ejemplo, cuando lo analicemos, deja muy claro que el ejercicio del libre albedrío es una característica propia, única del ser humano. Y por causa de la existencia del libre albedrío en el ser humano, es entonces que surge en el ser humano su origen divino. Pero el origen divino del ser humano consiste en que el ser humano tiene moral. Moral significa que tiene costumbres que le indican qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y eso es lo que vamos a llamar ética. Y entonces, lo que diviniza al ser humano, según este tipo de filosofía, no es que esté ligado a un Dios, sino que tiene la capacidad única, antropológica, humanista, de tener la moral dentro de sí. Porque ningún animal tiene moral, solo el ser humano tiene moral. El libre albedrío es el que le permite al ser humano tener moral y poder tomar decisiones de hacer lo correcto o lo incorrecto. Esto está soportado en el escepticismo sobre los dogmas. Como punto 4, el gobierno de Pericles, de 460 al 429 a.C., Atenas vivió la Edad de Oro. Se da la primer democracia. No es una democracia como la que conocemos hoy en día, pero fueron los orígenes de la democracia. Y se fomentó en la vida, en la excelencia, en la virtud como aptitud. Esos son los principios filosóficos que, aunque usted no sea creyente en un Dios, usted se deje guiar su vida por la excelencia y la virtud, que eso es lo que en 500 años antes de Cristo se conocía como el arete. Y entonces, si usted se deja guiar por la excelencia y la virtud, entonces usted va a ser una persona virtuosa y va a ser una persona, por consiguiente, una persona de bien, ¿verdad? No podemos decir que un animal es un animal de bien, no, porque los animales no tienen
moral. Entonces no hay animales buenos ni animales malos, no hay. Lo que hay buenos y malos somos seres humanos, porque tenemos moral y libre albedrío. El arete viene a representar esa virtud. Y entonces la idea es que el arete debe ser aplicada en la política, debe ser aplicada en la política y en el liderazgo político. Y según estos filósofos, es deber de cada uno de nosotros ejercer ese liderazgo político, porque recuerden que el liderazgo político lo que busca es el bien común, no busca la corrupción ni el enriquecimiento ilícito, sino el liderazgo para el bien de la comunidad, el bien común. Y entonces es un deber nuestro meternos en la política, porque si usted no se mete en la política, entonces los malos, los corruptos, se meten en la política y se pasean en el país. Y eso es la retórica de los filósofos. La retórica es esta discusión, este intercambio de ideas a partir del cual nosotros llegamos a conclusiones que podemos considerar ciertas o no ciertas, o podemos considerar divinas, por decirlo así. Y la retórica es el arte de persuadir por medio del discurso, es el arte de convencer a través del discurso. Terminado el punto número 1, pasamos al punto número 2, que está en la página 39, y es Pitágoras, el relativismo ético-político. Él existió en el 490 a.C. y fue el primero en llamarse sofista o maestro del arete, y por cierto fue deportado de su tierra porque se consideró que él, al ser el maestro del arete, estaba mal enseñando a la juventud de su ciudad. Entonces él fue deportado de su ciudad, de su origen. Este filósofo cuestionó las normas dogmáticas, es decir, aquellas normas que eran tomadas como verdades absolutas. Y entonces este filósofo fue el que originó el humanismo occidental, porque él consideró que el hombre es la medida de todas las cosas. Y esa frase permanece hasta hoy día. Esa frase es la base del humanismo que permanece inclusive hoy día en la filosofía. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el que establece qué es lo que culturalmente es correcto y qué es incorrecto. El hombre es el que establece qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre es el que establece las normas a seguir. El hombre es el que establece las políticas en los gobiernos. Entonces, eso es lo básico que podemos decir del relativismo ético-político de Protágoras. Ahora pasamos al apartado 3 en la página 43, que hablamos sobre Gorgias, el poder de la retórica. Él vivió alrededor de 490 a.C. ¿Qué generalidades podemos decir de Gorgias? Bueno, se consideró un docente y cobraba por sus servicios, por supuesto, no eran de gratis. Siguió la corriente del escepticismo, es decir, él no creía nada si no se lo comprobaban, era muy escéptico. Algo así como Juan, creo que fue Juan, el que dice, si yo no veo, no creo. Bueno, una cosa así era Gorgias. Nació en Sicilia, en Leontinos, fue diplomático en Atenas, es decir, de su país Sicilia, bueno, de su territorio Sicilia, fue enviado a Atenas como diplomático a representar su territorio. Se consideraba un meteco. En Atenas el meteco era el extranjero, ¿ok? Cuando usted escuche la palabra meteco significa extranjero.
y fue Empédocles el maestro de Gorgias. ¿Qué otra cosa podemos decir de Gorgias? Bueno, sus discípulos. Tuvo numerosos discípulos. Pródigo, Isócletes, Alcidiamante, Licofrón, Antístenes, Hipócrates, Tucídides, Pericles, Alcibiades, Critias y Menón. Tercero, características de la filosofía de Gorgias. Bueno, era un gran orador, fue el que acuñó la palabra psicagogia, que es la conducción de la mente por medio de la retórica, es decir, acuérdense que la retórica es el discurso para convencer, entonces él consideró que la retórica era el elemento suficiente para poder manipular, para poder mover el pensamiento del ser humano. Como cuarto punto podemos hablar de sus obras. Habló en defensa de los palamedos en relación a las injusticias que estos sufrían en aquel entonces, y la defensa de Helena como víctima, ¿verdad? Helena, los helenistas, inclusive hay todo un escrito sobre este tema. La corriente de este filósofo fue la relativista y escepticista, o sea, él no, hasta que no comprobaba por sus propios medios y por su metodología lo que se le exponía, entonces él lo mantenía como algo relativo o escéptico, es decir, no lo creía. Sexto, técnicas usadas. La técnica usada por este filósofo fue la retórica, que es el arte del discurso. Ridiculizaba al oponente, haciéndole preguntas de forma tal que hacía que su propio discurso se volviera en contra suya, y para él la retórica se convirtió en el arte supremo, es decir, era un hombre que era sumamente sabio y difícil de poder vencer en una discusión. Pasamos al punto cuarto, en la página 46 del libro, Pródigo, el primer ateísta filosófico. Generalidades de Pródigo: vivió entre el 470 y 460 a.C., vivió en Ceos, una isla de Cíclidas del mar Egeo. Fue diplomático o meteco en Atenas. Acuérdese que meteco significa que es extranjero, o sea, él fue diplomático de su isla en Atenas, o sea, él no era de Atenas, vivió en Atenas, pero como diplomático. Fue discípulo de Sócrates, fue filósofo de la naturaleza y maestro de Sócrates. Ojo, Pródigo fue maestro de Sócrates, el gran filósofo. Y en cuanto a la filosofía de la naturaleza, basó su filosofía en el arete. Y ya vimos que el arete es la búsqueda de la excelencia, es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda del bien común, es la búsqueda del bien. Entonces, ¿qué obras produjo Pródigo? Bueno, las obras habló sobre la naturaleza, Heracles en la encrucijada. Acuérdense que Heracles era aquella famosa historia de Hércules, el hijo del dios Zeus, ¿verdad? Entonces, Heracles era el nombre que se le daba a Hércules en la antigüedad, y entonces se habla sobre la encrucijada que tuvo que hacer para poder expiar digamos, sus pecados, por decirlo así. Y también habla sobre la naturaleza del hombre, ¿verdad?
basa mucho su filosofía en el arete, ya hablamos sobre la excelencia, sobre el bien común, pero establece un dilema. El dilema entre la virtud y la sensualidad. La virtud te da gloria y la sensualidad te da olvido. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a darte un ejemplo. Cuando Aquiles fue buscado por el rey de aquel entonces porque quería recuperar a la esposa de su hijo que estaba en Troya, Aquiles fue a consultar a su madre y su madre le dice a Aquiles, vea, si usted va a esta guerra, vas a adquirir virtud y gloria y serás recordado por toda la eternidad. Pero si no quieres eso, pues búscate una mujer, cásate, ten hijos, pero la consecuencia que vas a tener es que la historia nunca te recordará. Y entonces Aquiles decide mejor la búsqueda de la virtud y la búsqueda de la gloria, ¿verdad? Y ese es el dilema que establece este filósofo Pródigo en cuanto a la toma de las decisiones. El punto 3 de Pródigo es sobre la filosofía antropológica ateísta. El animismo es aquella que diviniza la naturaleza. Por ejemplo, Egipto. Egipto divinizaba el río, divinizaba el sol, divinizaba la luna, divinizaba las estrellas. Entonces él critica esa postura. Y está la postura politeísta, que era una postura propiamente griega, ¿verdad? Que tenían cualquier cantidad de dioses, para cada cosa había un dios. Entonces él no compartía su filosofía con estas creencias. El punto cuarto de Pródigo es sobre sus contemporáneos, es decir, cuáles filósofos compartían su filosofía. Bueno, pues Feuerbach en la Ilustración utilizó la filosofía de este filósofo para establecer su propia filosofía. Freud también utiliza en la Ilustración estos principios filosóficos. Critias también utilizó esos principios filosóficos y Bémero también. También podemos decir que este filósofo criticó a sus predecesores, como a Genófanes, como a Demócrito, como a Protágoras, como a Diágonas y a Eupíderes. Y eso es lo que podemos decir de este gran filósofo en el apartado número 4, Pródigo. Ahora vamos a ir al apartado número 5. Número 5, 6, 7. Son 7 apartados. Aquí veo que... bueno, el apartado número 5 en la página 49 es Trisímaco, que es el realista político, ¿verdad? Dice, nació en Calcedonia, en Bósforo, y ejerce la docencia con horarios, es decir, da clases y cobra por sus servicios. ¿Qué corrientes tenía Trisímaco? Bueno, tenía la descriptiva, el discurso crudo y el nihilismo. No hay probabilidad en la política. La decencia, o sea, no hay decencia en la política. Él criticó profundamente la política, ya para aquel entonces la política se estaba corrompiendo y entonces él iba en contra de la política. Sin embargo, hizo comentarios sobre la política en relación a que el gobierno en beneficio propio es corrupto. El gobierno no debe ser en beneficio propio, sino en beneficio común. Y dice que el gobierno es en beneficio propio cuando busca guerras, cuando busca desdicha, solo busca el poder, el soberano, y todos los políticos son iguales. Esa fue la postura que tuvo Trisímaco en respecto a la política. Ahora,
En cuanto a la ética, Trisímaco dijo que la ética es una postura que debe ser de concordia, debe ser puesta de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo y concordar para ser ética. La unidad social, la justicia, la amistad, la igualdad, son los principios generales que se deben de buscar con la política, con la concordia, con la ética. Y la ética debe ser la madre de la política, porque la política es la que va a dirigir el Estado. Y entonces el Estado puede ser injusto o puede ser justo. Puede ser injusto cuando toma toda ventaja posible y abusa del pueblo, y puede ser justo cuando el pueblo es trasquilado como ovejas, no le agrada la injusticia y obedece. El Estado es el gobierno del más fuerte, por lo tanto, en la política, el que entra a política, según este filósofo Trisímaco, es porque tiene recursos económicos que le permiten asentarse en el poder y por lo tanto se convierte en el gobierno del más fuerte. La ley se hace en su beneficio, ¿verdad? O sea, el que llega al poder hace las leyes en su beneficio, y la ley determina lo correcto e lo incorrecto. Entonces aquí la relación tan fuerte que hay entre la ética y la política, porque la ley es lo que va a establecer lo que es bueno o lo que es malo, según este filósofo. Luego pasamos a la página 52, al apartado sexto, que es Alcidamante, la reprobación hacia la esclavitud. Se dice que este fue alumno de Gorgias y nació en la ciudad de Eolia, en Elea, en el siglo IV a.C. Características de Alcidamante. En la naturaleza todos los hombres son iguales. Por eso es que él decía que no aprobaba la esclavitud. En la naturaleza todos los hombres son libres. O sea, no puede haber esclavitud. La esclavitud es un invento humano. O sea, el humano es el que inventa la esclavitud para su propio beneficio. El discurso improvisado sobre la cultura es una técnica. La esclavitud es una antítesis de la naturaleza, una convención. Una convención significa un invento humano, porque los animales no hacen convenciones. Los únicos que pueden hacer convenciones son los seres humanos. Y aquí estamos hablando de un capítulo que hablamos de humanismo. Bueno, una convención es un producto humano. Y entonces, como lo dice él, la esclavitud es una convención, es un acuerdo entre los humanos para beneficio propio. Se opuso a Platón, que decía que todo el que no es griego puede ser esclavo. Esa fue una de las principales bifurcaciones con Platón. Se opuso a Aristóteles, que decía que los esclavos son herramientas, porque él consideraba que todos los hombres eran libres e iguales. Y escribió sobre los que componen discursos escritos, o sea, los sofistas. Ahora, ¿cuál era la ética de Aldancimante? La ética de Aldancimante era la fisionomos, o sea, la physis, la naturaleza, y nomos, ley. Era el estudio de la naturaleza, de la ley de la naturaleza. Esa era su ética. Y por eso es que él iba en contra de la esclavitud. Y en la página 54, llegamos al final ya del capítulo 2, que es Sócrates, el más grande de todos los filósofos, el filósofo moral. El filósofo moral, acuérdense en lo que les hablé de Kant, ¿verdad? La moral solamente la tienen los seres humanos, porque la moral está fundamentada en el libre albedrío. La moral es aquello que nos permite establecer qué es lo correcto e incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Página 54 del libro. Características de Sócrates. Nació en Atenas en el 470 a.C. Utiliza la técnica del diálogo llamado mayéutica, que es una técnica obstetra. Asiste al embarazo mental
por medio de la ironía, la refutación, la paradoja o lo opuesto a lo común. Devela nuestra ignorancia, que es la madre de todo mal, y solo sé que no sé nada. Era la frase más famosa de Sócrates. Sócrates habla de una técnica obstetra porque él sostiene que el conocimiento está en la mente del ser humano y el trabajo de Sócrates es a través de la mayéutica, que es la técnica que él utiliza, que es la de la conversación con el oponente, el sacar de su mente ese conocimiento que él ya posee. En esos términos, Sócrates no se consideraba un maestro, él lo que se consideraba era un obstetra, es decir, sacar el conocimiento que ya usted tenía dentro de su mente. Por eso es que él dice que él ayuda a los estudiantes a parir, a dar a luz su conocimiento, a conocerse a sí mismo, contrario al oráculo de Delfos, a encontrar la virtud, el cuidado del alma y la felicidad del alma. Ahora, ¿cuál era la ética de este filósofo Sócrates? Bueno, la ética de él era una ética en relación a la moral, porque la ética para él era el obrar acertadamente y la moral era la conducta de la mayoría sobre lo particular. Es decir, la moral tiene que verse como las conductas de una sociedad. Esa es la moral, las conductas de una sociedad. Bueno, por ejemplo, que todas las mañanas te levantes y arregles la cama. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, moralmente la sociedad te dice que cuando te levantas en la mañana debes arreglar tu cama. Eso es bueno. ¿Ves? Entonces esa es una conducta moral. Pero la ética es un obrar acertadamente a título personal, de que cada decisión que tomes en tu vida determine si esta es correcta o incorrecta. Interlocutores que tuvo Sócrates. Aristófeles lo declaró sofista, es decir, Sócrates era otro más que enseñaba a los adolescentes, ¿verdad? Aristóteles se opone a su ética respecto a la experimentación. Eurípides lo critica en el teatro, es decir, Eurípides era un escritor y hacía obras de teatro, entonces cuando hacía obras de teatro lo ridiculizaba. Y Platón lo idealizó. Bueno, ya ustedes saben, Platón, vamos a dar un apartado solo a Platón, donde sin que Sócrates hiciera un solo escrito, Platón hace escritos diciendo que esos escritos son cosas que dijo Sócrates, Entonces vienen todos los escritos de Platón basados en la filosofía socrática.